Hola, soy Jimena Alfaro y Lucía Molina. Vamos a conversar sobre las elecciones en Brasil. En esta primera vuelta que se llevó a cabo el 7 de octubre, el candidato de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, pues ganó con una amplia ventaja que era muchísimo más de lo que se esperaba, ¿verdad, Lucía? Sí, las encuestas de OPE estaban apuntándolo con un 40%, alrededor de un 40%, y al final Bolsonaro gana 6 puntos más de lo que se estaba esperando, lo cual además vuelve aún más imprevista la segunda vuelta para Brasil, y además como que desalienta mucho el sector progresista brasileño, que estaba esperando que su segundo candidato, Fernando Haddad, pudiera remontar para poder hacer una buena posición en la segunda ronda. Otra cosa, digamos, de lo que llama la atención de estas elecciones son las posiciones que tuvieron pues cada aspirante, son completamente opuestos, lo cual llevó a una pues polarización del país, ¿verdad? Sí. Entonces esto fue como algo también que significó mucho para estos comicios. Sí, en general las dos propuestas como económicas y de educación, todos los dos candidatos son muy opuestas, no opuestas sino completamente opuestas. Jair Bolsonaro propone la privatización del Estado, digamos, de muchas de las empresas del Estado para poder solventar el déficit económico que está en este momento viviendo el país, y por el contrario, Haddad propone implementar impuestos, que es algo a lo que Jair Bolsonaro se ha dicho, está completamente opuesto, para poder solventar este déficit. De hecho, por esta misma razón, en el momento en que empieza a remontar Jair Bolsonaro, la bolsa empieza a valorar muchísimo mejor Brasil. Y esto implica que la derecha por completo está a favor de un candidato que es completamente fundamentalista en algunas de sus opiniones. Y ahora, bueno, los candidatos se van a enfrentar a una segunda vuelta que se va a llevar a cabo el 28 de octubre, lo cual quiere decir que son apenas 3 semanas, ¿verdad? Para en caso de que el candidato ungido por el expresidente Lula pues deseara o remontar, va a tener que buscar alianzas, porque de otra manera le va a ser muy, muy complicado. Sí, Haddad en general tiene una herencia como muy clara, digamos, una vez que Lula desiste de funcionar como candidato por estar preso en ese momento por corrupción, Haddad asume y adopta la herencia de apoyo popular que tienen los sectores más empobrecidos Lula, pero al mismo tiempo el descontento de la clase media alta, que ya no estaban felices con los escándalos de corrupción que habían sucedido y que estaban empezando a inclinarse por Jair Bolsonaro. Entonces eso significaba que tanto Jair Bolsonaro como Fernando Haddad tenían un rechazo también muy amplio, lo que significa que la segunda vuelta va a ser muchísimo más complicada, porque la división de los votos que están restantes de los candidatos más minoritarios es imprevisible como saber hacia dónde van a ir, digamos. Ya de los candidatos de centro izquierda le han dado su apoyo a Haddad, muy probablemente la mayoría de la cantidad de votos de mujeres vayan a favor de Haddad, principalmente porque Jair Bolsonaro tiene un discurso muy machista, muy xenofóbico, muy en contra del LGTBI, y esto le ha afectado en los sectores más progresistas. Sin embargo, ha estado creciendo el evangelismo dentro de Brasil, y esto le ha implicado un apoyo muy, muy grande a él, y principalmente a las poblaciones más jóvenes, porque el 60% de su apoyo electoral es de menores de 34 años en Brasil. Que eso significa que la población que no tiene recuerdos de la dictadura está optando por una opción que es muchísimo más autoritaria. Recordemos que Jair Bolsonaro además tiene propuestas para empezar a armar a la población en Brasil como una medida contra la violencia. Estamos hablando de que él está a favor de la pena de muerte, de que la reducción de las penas, es un ex militar que además propone escuelas militares como medidas de la educación, y que quiere reducir el aparato estatal para imponer, digamos, ciertos militares dentro de puestos políticos, que eso es algo que abiertamente ha dicho y que los brasileños saben que es cierto. Y al final hay muchas similitudes entre lo que está pasando en Brasil y lo que está sucediendo en el resto de América Latina, lo que vivimos en Costa Rica, las pasadas elecciones, porque al final lo que corrió y lo que predominó fueron las noticias falsas, y en Brasil también están haciendo frente como eso, y que es un reto también para nosotras, digamos, como periodistas. Exacto. Es decir, que lo que va a ocurrir de aquí a 3 semanas, el escenario puede ser muy cambiante, y realmente, pese a esta gran amplia ventaja de Bolsonaro frente a Haddad, pues no se sabe realmente lo que pueda suceder. Es muy sensible, lo que sea que pase en estas 3 semanas puede cambiarlo, pero ya lo que sabemos es que Jair Bolsonaro no va a aceptar ningún otro resultado que no sea
el que él sea ganador. No sabemos qué significa esto tampoco, pero tenemos que averiguarlo en estas 3 semanas de elecciones y ver también cuál va a ser la estrategia de Fernando Haddad para poder ganarse la confianza del centro, porque él sigue siendo un candidato de izquierda, digamos, de izquierda pura, del Partido de los Trabajadores, con un legado que es de la teoría marxista. Carga con el nombre de Lula, ¿verdad? Sí. O sea, que además hubo mucha gente que no votó por él solo por el hecho de no ser Lula, pese a que era el ungido del expresidente, ¿verdad? De alguna forma. Entonces al final no estamos a la espera y cualquier cosa podrán como averiguar en nuestras publicaciones. Así es, muchísimas gracias por seguirnos y cualquier información en la página web.